Garrote, ¿eh? Venga, garrote ahí. Quiero invitar a Michel Ezquiaga a que, bueno, pues ya nos acompañe aquí. Y os dejo ya en sus manos, pues para este diálogo entre Michel y Martín Berasategui. Eskerrik asko. Bueno, Martín, Egunon, buenos días a todos. Podemos hacer, yo voy a preguntar algunas cosas y lo mejor es que aprovechéis, muchos estáis aquí formándoos, estudiándoos y que sea vuestras preguntas, las curiosidades que tengáis y aprovechéis que tenéis aquí a un maestro, porque lo bueno de Martín es que tiene esas 12 estrellas Michelin, le vemos triunfar por todos los lados, pero luego los que somos de Donosti pues le sigues viendo que sigue siendo el chaval que siempre hemos conocido, que suena atópico, pero viendo la cantidad de estrellitas que hay en el mundo que enseguida se les sube a la cabeza, pues seguir viendo a Martín, que sigue siendo, como dice él, el chaval de la parte vieja y tal, pues es una maravilla. Yo os recomendaría que alguna mañana, cuando Martín pasea por la Concha con su cuadrilla y tal, que le sigáis, porque es como un documental, o sea, es todo un fenómeno, por supuesto, garrote todo el rato y tal. Pero bueno, si queréis, ya que estáis aquí, gente que queréis dedicaros al mundo vinculado a la gastronomía, Martín, vas a cumplir 60 años... El 27 de abril. El 27 de abril. Tú de pequeño no querías ser cocinero. De pequeño no tenía ni idea lo que quería ser. Lo que no me hacía ninguna gracia era lo que me querían obligar a estudiar los curas de donde me llevaban donde me llevaban con toda la buena voluntad. Pero yo siempre reflexiono las cosas. Es que nosotros no hacíamos vida en casa, hacíamos vida en el bodegón. El bodegón eran unas 23 escaleras, un comedor, al fondo las cocinas de carbón, que dependiendo de cuánto carbón echaban, pues alcanzaba hasta 340, 350 grados. Pero de las escaleras a la derecha había una puerta que se cerraba o se abría como cuando quería mi padre, que era el hombre popular del bodegón, porque las cocineras eran mi madre y mi tía. Y bueno, en aquellas mesas, una mesa era de poetas vascos, otra era del deporte rural, otra era de pescaderos que se hacía la venta del pescado ahí al lado. El mercado de la Brecha nada tenía que ver con el que hoy era uno de los mejores mercados del mundo. Y bueno, teníais, ahí se hacían las apuestas de Aizkolaris del deporte rural. Entonces, cuando salías de la escuela hacías las trastadas, que yo hacía muchas, y luego pues te ibas al bodegón. Entonces, cuando te aburrías de una mesa ya eras como si serías el hijo de todos. Entonces, a mí aquella universidad me gustaba un montón, porque eras como el hijo de cada uno de toda aquella gente. Y cuando me daban los curas la chapa, pues se me hacía súper aburrido y no encontraba lo que quería hacer. Como mucha gente que luego se calla y yo pues tampoco, yo soy tímido y vergonzoso y ya veis que soy mucho más tierno de lo que parece. Y siempre decía, pero en casa en voz bajita siempre decía, pues esto ya me gusta. Pero claro, como las notas las sacaba muy malas, pues me mandaban a fregar pucheros y platos cuando no había maquinaria como ahora, cuando se hacía a mano, y eso sí que me jodía. Y bueno... Vamos a recordar en este momento, muchos habréis igual leído esa anécdota, pero a mí me encanta. ¿Sabéis la firma de Martín Berasategui? Ah, sí. Esta es la chaquetilla, esa es la tradicional firma de Martín que ahora vemos en tantas historias. Sí. Es un homenaje a su padre de esos años en los que Martín era un trasto. Ahora sigue siendo un poco trasto, pero ahora más. Ahora más.
Cuenta la historia porque... No, es que os voy a contar un poquito esos pasos primeros para que elijas la profesión. Para mi madre y para mis padres y para mi tía, pues venían de la provincia del monte, pues para sacar una familia para adelante, como mucha gente sabéis, y se les hizo pues duro y querían algo más blando para su hijo. Pero claro, tampoco sabían que tenían un hijo tan chiflado ni un sobrino tan chiflado. Y bueno, yo con 15 años me llevaron interno a Lecaroz y teníamos 10 asignaturas, pues yo no quería ir. Entonces yo tenía claro que si suspendía 9 tenía que repetir, pero esto no quería, yo quería que me dejarían entrar en la cocina. Entonces suspendí las 10. Y bueno, le vi al padre Chapas ahí en Lecaroz, y esto creo que no me lo ha oído nadie, porque saben que hice eso, pero os voy a contar, ya que me habéis tocado la fibra más sensible que tengo. El padre Chapas era un cura muy fresco para la época y tal y cual, y le digo, a ti te veo con la sonrisa de par en par siempre, súper feliz, vocacional total y esto y lo otro, y es que así hay que ser, Martín, y tal. Y le digo, ya, pues me vas a echar a mí una mano, pero no de lo tuyo, sino de lo que a mí creo que me va a chiflar, que es la cocina, pero me tienes que hacer un favor. A mi madre y a mi tía les tienes que hablar, porque es que si no es imposible que yo tenga ninguna opción de entrar como aprendiz en ninguna cocina, y la tengo en casa. Y bueno, les llamó a la madre y a la tía y se sentaron en una mesa. No querían, pero se sentaron y me dijeron, ¿quieres mañana venir de aprendiz con nosotras? A las 8 de la mañana hasta cuando acabemos, y un día tras otro, así se hace un aprendiz de cocina. Y bueno, desde entonces estoy en la cocina y pronto, el mes de septiembre, va a hacer 45 años de eso. Pero no contento con eso, yo trabajábamos 6 días a la semana, y el día de fiesta, pues yo tenía un día de fiesta y yo quería aprender en Francia por lo que os he dicho, porque te gusta y por lo competitivo que te hacen las anteriores generaciones. Y bueno, un buen hombre que yo le conocía, que remaba en la selección francesa, pero que trabajaba en una empresa que montaba pastelerías, cocinas y más cosas. Y le dije, oye, pagando no puedo entrar un día en alguna pastelería y tal. Y me metió, estaba haciendo la obra de la pastelería Jean-Paul Henard en Bayona, y el día de fiesta me levantaba a las 4:30 de la mañana y a las 5 de la mañana me iba ahí a aprender. Aquel alucinó en colores, porque yo a trabajar ya estaba acostumbrado, y me abrió las puertas, luego de Jean-Paul Henard me abrió las puertas de André Mandion me abrió las puertas de Daniel Giraud, y luego de fui en vacaciones, era de los el primero que cogía cursos en la escuela de Ixenjo, y luego pues charcuterías, luego cocinas, y luego tal. Y eso con 17 años hasta los 32, pero claro, con 24 o 25 años tuvimos la sorpresa en el bodegón. Espera un segundo. 2 cosas. La firma. Sí, falsificaba la firma de su padre cuando llegaban las notas de Lecaroz, ¿no? Sí, pero a ver. Y esa firma que falsificaba Martín, que es un mal ejemplo para los alumnos. No, pero a ver. Luego, es el homenaje que le... No es así. Sí, pero no estoy de acuerdo, no es un mal ejemplo. Tú tienes que perseguir tus sueños, es que no puede ser de pan y melón, hay que ser de pata negra, hay que ser de garrote, joder. Bueno. Y bueno... Eso, un buen día, el padre Arrondo, que todavía vive en México y tiene la cabeza súper bien, aunque me aguantó a mí, y me da recuerdos para mí, pues me dijo, oye Martín, es que vas a tener que suspender, o voy a mandar unas cartas a tus padres porque claro, yo venía el sábado y el domingo y me iba a Tocha a ver a la Real y ya os digo, y las travesuras que hacía. Y le digo... ¿Y me vas a mandar unas cartas allí? Vale, perfecto. Pues entonces, ¿qué hice yo? Conseguir sobre de Lecaroz, y voy a casa, voy al bodegón, cojo una botella de vino, y el portero de casa se llamaba Manolo. Y le digo, Manolo, ven aquí que me tienes que echar una mano de la hostia. Tú ya sabes el carácter que tiene el padre y me va a matar. Tengo una chavala que se ha vuelto loca conmigo porque el colegio se llamaba Nuestra Señora del Buen Consejo Lecaroz.
no había ni una chavala, eran todos cabrones como yo. Y le digo, hostia, Manolo, mira, Nuestra Señora del Buen Consejo, Lecaro Navarra, hay una chavala, esto es un colegio de niñas, está estudiando aquí y está enamorada. Hostia, échame una mano, cada vez que te venga un sobre de estos, cógeme y toma, bébete el vino que la semana que viene te viene otra botella. Y yo falsificaba las notas, claro. Era un pura sangre de la hostia yo. Y bueno, ese buen ejemplo. Estaba súper acostumbrado a hacer la firma y claro, luego te viene la mala suerte, como en muchos hogares del mundo, que entra el problema de la salud en casa y bueno, el padre se va. Y es el único que no ve nada de lo que me pasa como cocinero, ni a mí ni a nadie. Y bueno, un buen día pues estamos ahí en el bodegón trabajando y en el bodegón se hacían unas cosas increíbles por las limitaciones que tenía el bodegón y tal. Y dan la primera estrella Michelin a un bodegón y más tarde no han dado nunca más. Y bueno, aluciné en colores cuando me dijeron que tenía la estrella Michelin, miré a ver si había cámara oculta y aquello me cambió la vida. Y estoy viviendo un sueño desde entonces, porque ahí es donde nace el proyecto de Las Artes que conocéis. Allí se hizo una burrada increíble, un montón de pisos que se añadieron a la casa donde nací, pero es para irme a la firma. Y cuando... Por ir con flashes, porque si no te... Has contado cuando te levantabas a las 6 de la mañana para ir a las 4:30. Dormías debajo, al lado de la escalera del bodegón. A mí no me quedaba otro remedio que, como me levantaba a las 5 y pico de la mañana y la que es mi mujer era novia y me ayudaba y le decías no, pero es que el 50% del éxito de Martín, sin duda ni una, durante un montón de años y siempre ha sido mi mujer Oneca. Yo no haría sin mi mujer y sin las mujeres de mi casa lo que he hecho por nada del mundo. Al final hablamos equipo, equipo es la casa, equipo es tus amigos, equipo es los equipos de trabajo que tienes. Y claro, es que todo viene con esfuerzo, con dedicación plena, haciendo un montón de cosas y ahí es donde persigues tus sueños. Michelin me cambia la vida, te hace vivir un sueño increíble y tú eres súper responsable, porque no fallo. A mí no me gusta fallar como profesional por nada del mundo, pero es que como persona menos. Bueno, que se levantaba a las 4:30 de la mañana, dormía en la escalera del bodegón. Pues dormía en las escaleras del bodegón no solamente para el día de fiesta, sino para descansar una hora a la tarde para cargar las pilas para la noche, porque claro, si te levantas a las 5:30 de la mañana y te acuestas a la 1, a la tarde te hace falta. Éramos muy sacrificados en aquella época, no te quedaba otro remedio. No tenías lo que tenéis hoy. Ahora también nos exigen mucho más. Bueno, y la cosa es que allí es donde nace el proyecto de Las Artes. Y os voy a resumir, porque si no me vais a llamar el Brasas. Y cuando me viene el creativo con las letras de Martín Berasategui, claro, yo me llamo como mi padre. Y le dije, no. Entonces le dije, no, yo no quiero esto. Y yo quiero una firma, Martín Berasategui. Y hice en grande, la firma que todo el mundo conocéis es la primera que hice. Fijaros la cantidad de veces que falsifiqué las notas. Y bueno, y aquello lo hice porque era el único que no conocía nada de lo que le había pasado a su hijo. Y también es verdad que no pensé en aquel momento solamente pensaba que esa burrada que había hecho en Las Artes saldría bien. Por nada del mundo pensaba en un segundo restaurante. Y bueno, ahí es donde nace todo. Cuando me ha dicho Michel eso de que es que son formas que eres normal. Pues que para mí las formas y maneras que me dieron mis padres fueron de ser cada uno de los hijos en el trabajo lo mejor que podemos ser, pero como persona yo siempre he sido el mismo Martín que se perdía por las calles de la parte vieja cuando era chiquito. Y luego hay que decir una cosa bien clara, cuantas más manzanas tiene el árbol, más agarrado a la tierra tiene que estar.
Y esta vida no es para los listos con acento en la S, esta vida es para los normales que luego en cada momento disfrutan de cada cosa que le pasa. A mí cuando me decís disfrutas, a mí me da pena cuando uno está el domingo a la noche y el lunes tiene que ir a trabajar y casi está amargado. No, a Martín y a los equipos de Martín yo siempre les mentalizo que cuando estás de fiesta o cuando estás trabajando cambias de actividad, pero tienes que saber disfrutar segundo a segundo de todo lo que te pasa en la vida. Eso de que trabajar es una putada, ¿quién ha dicho eso? Trabajar es una gozada. Bodegón Alejandro, muchos sois muy jóvenes y muchos igual no conocéis lo que era el Donosti de aquel tiempo. Bodegón Alejandro era un sitio entrañable, lo que dice Martín, también era un sitio donde los jóvenes de entonces eran las primeras cenas que hacíamos de cuadrilla, de grupo y tal, un sitio muy popular, muy barato. Y ¿cómo es cuando asumes el mando del negocio familiar con tu mujer, etcétera? El paso para que de repente a ese sitio llegue la primera estrella Michelin, que es como, pues eso, en el mundo de la gastronomía, los que hemos visto esos procesos, fue como un milagro. Luego ahora te vemos cargado de estrellas y parece lo más normal del mundo, pero que en aquel bodegón empezaras y llegar a una estrella Michelin... Es que por la edad que tiene el bodegón Alejandro, la gente piensa que era un restaurante que era barato y para la gente joven. No, primero, los orígenes del bodegón son un restaurante popular donde se hace cocina de mercado, pero os estoy hablando en una época donde no había frigoríficos, donde había barras de hielo, que era lo que enfriaba, y donde se hacía la compra al mediodía y a la noche. Y no éramos de la televisión de color, no, ni tampoco la de blanco y negro, no había televisión. Entonces, aquello era un sitio... Cuando se ha hablado antes de esas mesas, hablo de los orígenes. Esos eran unos orígenes de una cocina de mercado, una cocina de la inteligencia que nos da la naturaleza en los mercados todos los días del año, que de eso no se puede olvidar nunca. Y ahí, claro, entra el problema de la salud en mi casa. Mi tía se queda viuda muy joven y en vez de hacerle crecer a mi hermana la mayor, es decir, a mi prima, pero que para mí es mi hermana la mayor, pues va al bodegón a ayudarle a su hermana pequeña que tiene el marido enfermo. El marido enfermo es mi padre y la hermana pequeña es mi madre. Y claro, se cansan, como todo en la vida y como nos pasará a todos. Y entonces viene esa época donde se hace una cocina modesta y tal, pues porque la competencia ha trabajado mucho y duro. Y aquello a mí me jodía. Y por eso añado todavía más fuerza y más contundencia en la hora de intentar ser lo más competente que yo puedo. Y ahí hay un cambio rápido, cuando yo más o menos tengo unos 20 años, que es cuando les siento en la misma mesa a mi madre y a mi tía, y en la misma mesa que me dijeron les digo, claro, porque ellas se pensaban que si yo me metía en la cocina, con 80 años iban a estar ellas en la cocina, y no. Eran mucho más jóvenes que yo y les dije, habéis trabajado como una leona y una tigresa y yo tengo garrote para llevar esto con mi mujer, entonces era mi novia, con Oneca. Y desde aquel día están jubiladas. Y desde aquel día la palabra garrote la hemos llevado en mi casa, lo que pasa es que como yo soy tímido, pues no la he soltado hasta hace pocos años, pero garrote es desde el año 80. Y suelo decir yo que en un restaurante, garrote, si tienes muchos hoteles, doble garrote, y si tienes que ir por el aire en Europa, triple garrote. Bueno, vamos a ir quemando etapas para que pueda haber tiempo que podéis preguntar directamente las cosas que tenéis. El caso es que llega esa primera... ¿Cuántos años tenías al recibir la primera estrella? 25 años y Oneca 23. Llega esa primera estrella, el bodegón Alejandro ya entra en el mapa y tu ambición, porque eres un tío con mucha ambición, sana pero mucha ambición, que la sigas manteniendo, dice, hay que salir del bodegón y te metes en la historia de Lasarte, que estuvo a punto de arruinarte la vida, la economía y la salud, que luego salió bien. Sí, pero ya que estamos aquí, vamos a contar también... Pero lo de arruinarte y tal, yo mentiría si diría que sí, porque nunca me he preocupado del banco, nunca. Tuve el préstamo más grande que tuvo para un restaurante
la historia de la Cucha. La Cucha estuvo conmigo hombro con hombro desde el primer segundo. A las 9 de la a las 12 del mediodía hablamos del préstamo y a las 3 de la tarde teníamos un prestamazo increíble, de los de asustar. Pero tenía la seguridad total de que podía hacer dos proyectos. Uno, el económico, que era dar los banquetes, y otro, el de la carta. Esto es importante que oigáis. Nunca se había hecho los dos proyectos en el mismo restaurante y conseguir una estrella Michelin. Y tuvimos la seriedad que tiene que tener una empresa, que era, dábamos de 180 a 197 bodas de media, pero nunca dimos un cubierto a la carta si habría una boda pequeña, mediana o grande. Entonces, yo primero les cogía a la gente que vende, como los comerciales, y les dije, cuando tengamos boda, vamos a decir que está lleno, que no es mentira, pero no cómo, porque resta. Entonces, cuando había boda, decían, el viernes a la noche tal o el sábado tal, no, está completo, pero tenemos sitio el domingo al mediodía. Tan sencillo como que el que venía a San Sebastián iba a donde los cocineros estratosféricos, lógico. Bueno, entonces ahí es donde arrancamos con dos negocios a la vez dentro de la misma empresa y te encuentras pues que funciona un montón todo. Pero tengo que confesar, cuando hicimos la obra no teníamos dinero para hornos y pintamos las paredes del restaurante Martín Berasategui de Lasarte, y esto no sabe nadie, con la pintura que medio regalaba el gobierno vasco. Pero como empezamos a funcionar enseguida, pues a contrapié, mientras yo me iba a Madrid a asesorar al restaurante Amparo, a la vez que el restaurante de Lasarte vino la propiedad del restaurante Amparo de Madrid y era gente que les chiflaba mi cocina ya en el bodegón y cuando me conocieron como persona se enamoraron mío y luego me trajeron el primer proyecto que no pude decir que no. Y bueno, haciendo así las cosas, te funciona bien económicamente, entonces puedes hacer los dos proyectos a la vez si eres muy trabajador y muy competitivo. Entonces, pues te venían las inspecciones y que por supuesto que eran inspecciones que no controlabas, que luego has tenido la información por la gran documentación que tiene Michelin, y te encuentras que se puede hacer cosas que antes no se habían hecho, igual que en el bodegón nadie había conseguido, ¿por qué no ibas a hacer en Lasarte un proyecto doble? Y bueno, fue una estrella, luego dos, luego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y al final, todos los que trabajamos duro tenemos premios esperando. Y todos vosotros y todas tenéis premios esperando, sin duda ninguna, infinitas veces más importantes que el mío. Porque sois mucho más frescos que yo, igual de trabajadores que yo, y ahora los jóvenes venís mucho más espabilados, por lo menos de lo que yo era. Y de los de mi generación, que os digan que era más, ni para Dios. Rollo barato. Seguimos avanzando. Llegaron las 3 estrellas a Lasarte, etcétera, pero tu modelo es seguir cuidando tu restaurante como si fuera el único, pero a la vez tener mucho negocio por ahí fuera. Es que es importante que me entendáis bien esto que os voy a decir. Hay dos modelos de cocinero. Bueno, hay modelos de cocinero, hay 50.000, pero hay dos en los que yo he estado inmerso y en los que yo he tenido que aguantar muchas cosas injustas. Tienes el cocinero que está cómodo, va formando gente y esa gente está al lado tuyo y tú vives cómodo, que es súper respetable y yo lo he hecho eso durante unos pocos años, pero yo opté de querer hacer lo que yo hubiese querido que me hubiesen hecho cuando era joven. Entonces, el joven lo tiene difícil, lo ha tenido difícil y lo tendrá difícil siempre. Ojalá
cada vez lo tengáis más fácil, pero la gente que está a mi lado, yo tengo gente que lleva conmigo más de 30 años y muchos de muchos años, porque he sido auténtico, he sido recto, disciplinado, riguroso, pero buena gente y no me he escondido nunca nada, como los que estáis aquí sabéis. Entonces, cuando en mi casa sale gente buena, yo no cojo la comodidad de que estemos más cómodos los que estamos. No, mi comodidad está en formar y en hacer lo que yo hubiese querido que hubiesen hecho conmigo, y en mi casa tengo un equipazo, el primer equipo. Entonces, esos segundos equipos que me hubiesen dado a mí más comodidad en casa, no, les hago partícipes de proyectos míos a mucha gente de mis equipazos y llegamos a escaparates en el mundo que son increíbles. Y poniéndole alma a la tecnología, yo tengo una sala donde puedo hablar con varios responsables a la vez. Y consigues cosas que ni en el mejor de mis sueños podía pensar que yo iba a conseguir. Y es súper bonito cuando recuerdas que siendo joven, cuando estabas en muchos sitios que yo he trabajado sin que nadie se enteraría, y oías que cuando venías y oías que si en tu país oías que si la crítica de que si los italianos se venden muy bien por el mundo, que si los franceses se venden muy bien por el mundo, que si los japoneses se venden muy bien por el mundo, y yo siempre decía, en mi interior llevaba siempre el grano ese de decir, yo si un día tengo oportunidad, o sea, voy a ser, o sea, pero una bala para perder a dar ese miedo a dar el primer paso, ¿no? Y bueno, he tenido la suerte de que hay un montón de empresas que he dicho que no porque pensaba en aquel momento que no era el momento, y a otras muchas empresas que he dicho que sí pensando que era el momento, tanto en productos como en medios de comunicación, como en hoteles, como en restaurantes, como en alimentación, como en todo. Y bueno, tengo que deciros que ha sido un viaje súper bonito y que me molestaba mucho cuando decían de mí que ibas consiguiendo cosas, que sí, yo no soy tan ambicioso, yo no sé, que todos somos ambiciosos. Lo que pasa es que hay que respetar lo que hacen los demás. Y porque no se hayan hecho no quiere decir de que se vayan a hacer. Yo siempre digo que con vosotros veo que lo mejor está por llegar. Lo que hemos hecho nosotros no es nada. Olvidaros de lo que parezca, que no. Yo os veo a vosotros con una fuerza para pasarme por la izquierda a una velocidad, pero como el Márquez con las motos, Pero confiar en nosotros y preguntarnos consejos, hacer, no sé, pequeñas reuniones que podamos daros sabios consejos que os van a cambiar la vida y que os vamos a ayudar infinitas veces más de lo que pensáis. Y bueno, daros cuenta también que cuando éramos jóvenes éramos un poco las ovejitas negras del gran mundo de los gourmet. Pasaban por este mundo para ver la obra de otros grandes cocineros de otros países. Y ha hecho falta de varias generaciones unidas que han sido un ejemplo para otras profesiones, que hemos creído en el éxito del trabajo en equipo y hemos cambiado el rumbo de la cocina. Y que no os digan tonterías. Hay momentos que nos llevamos mejor y momentos que nos llevamos peor. Pero hay una cosa muchísimo más importante que los nombres y con los apellidos. Os vuelvo a decir que yo desterré el yo de nacimiento. Es nosotros. Y aunque tengamos chorradas entre nosotros de egos y de tonterías que no valen para nada, hay que mirar por algo muchísimo más importante que nosotros y muchísimo más importante que la cocina. Cuando conseguimos el turismo gastronómico que hemos conseguido para esta tierra o para otras tierras donde estamos, te sientes infinitas veces más orgulloso de lo que uno cuando es joven puede pensar. Y es súper bonito cuando vas por el mundo y te ves súper querido por dentro y por fuera. No solamente por lo cocinero que eres, sino por lo persona que eres y por lo que has hecho con equipos. Sin equipos no hay nada que hacer. Bueno, pues como dices lo de las preguntas, enseguida vamos a dar paso, si queréis ir preparando las cuestiones que queréis plantearle a Martín, pero antes, hablando de tu presencia en el mundo, el mapamundi de Martín Berasategui, ahora mismo, ¿cuántos restaurantes
¿En cuántos proyectos estás presente en el mundo? Es que ayer hablé de 3 proyectos que pueden empezar en un periodo de pocas semanas, pero entre 15 y 20. Pero ¿sabes qué pasa? El problema es que si no cuento, nadie sabe que estoy asesorando a 30.000 comidas diarias que van en aviones, business. Pero estamos asesorando muchas más cosas que no tienen nada que ver con un restaurante. Pero es que es una vida súper bonita, porque es una vida creativa, es una vida donde la innovación marca la diferencia y donde hacemos lo que ojalá en todas las profesiones pasaría y lo que hubiese querido yo que me hubiese pasado. Al final era un palo en la rueda, otro palo en la rueda, otro palo en la rueda y luego un montón de gente que yo estaría días y semanas y meses diciendo nombres y apellidos a los que tengo que agradecer para que yo esté aquí. Os vuelvo a repetir que tenéis un chollo increíble, tenéis el Basculinari vosotros, otros tienen otras escuelas y lo que ha cambiado la cocina en muy pocos años es increíble. Y lo que ahora os parece pues que duro, que no sé qué, pues dentro de muy poco os parecerá, lo que hoy os parece difícil, multiplicar lo que hacéis hoy por 100 os parecerá fácil. Pero es el recorrido de la vida. Venga, pues vamos a aprovechar, ya no sé si tenéis preguntas, aprovechar que tenéis la presencia aquí en vuestro centro de Martín Berasategui y cosas que queréis preguntar. A ver si se anima alguien, el primero. Vamos aquí que nos molestan los focos. Y luego es importante que cuando alcancéis cotas que hoy no soñáis, seáis supernormales. O sea, que seáis supernormales. No hacer nada que no os gusta que os hagan. El día que os piden esto, el otro, aunque no os dejen dar un centímetro, un paso, ser un ejemplo. Porque un montón de años de esfuerzo, yo he visto gente que lo tira por tierra por una mala actitud o por una mala manera de ser como persona. La pregunta viene a esto. ¿En qué punto tú crees de que la persona deja de ser sensible o en qué punto es el que el cocinero a veces pierde un poquito pues ese norte y ya no tiene la capacidad de ser humano? Bueno, yo creo que sin querer ofender a nadie, os he querido recalcar de que seáis normales siempre, de que no pase contigo lo que no te ha gustado que te pase a ti. Y como todo, y como en futbolistas, y como en albañiles, y como en dentistas, hay de todo en la viña del Señor. Yo creo que no tiene ningún sentido el que cuando no te conoce la gente seas una persona humilde o normal, que parece muchas veces que es fácil y difícil. Cuando te conviertes en una persona importante en tu profesión, es que tienes que recalcar más eso de que seas como Flo cuando se perdía por San Sebastián, cuando estaba estudiando en el Basculinari. Esa persona tienes que ser, te pase lo que te pase. Cuantas más cosas te pasen de esas, más ejemplo tienes que ser en la otra. Porque si no, decepcionarás a otra gente de otras generaciones que vienen debajo tuyo. A mí me jodía un montón cuando estaba en un restaurante, en una pastelería, y venía un gran pastelero que le venía a saludar a ese gran pastelero que era tu maestro y solamente le saludaba a él. Yo en todos los restaurantes, todos los bares y en todas las pastelerías que entro, donde me veo querido, y yo saludo a todo el mundo, incluido al que limpia, que a mí si me falla la persona que limpia, tengo una putada en ese día increíble. Muchas veces hablamos de muchas cosas, pero cuando te fallan las personas de los equipos, que junto con tu sabiduría como cocinero y con la tecnología que utilizas y con las técnicas que utilizas, si te falla una pieza de esas que parece que... No, si esa persona se merece el mismo derecho que yo a levantarse con unas ganas terribles para venir a limpiar. Y en mi casa todo el mundo es importante. Y no te pienses que yo soy blando, porque yo blando no soy nunca. Lo primero, soy súper exigente conmigo, pero muy por encima del ser exigente o ser bueno en la profesión, hay que ser primero persona. Porque si no, no vas a hacer
o sea, te has olvidado rápido de lo que no te gustaba. Venga, muy bien. ¿Más preguntas que queráis plantearle a Martín, aprovechando aquí su presencia? Y luego no os olvidéis, hay gente que piensa que es aprendiz con 20 años. ¿Pero qué dices? Yo me dan una pastilla que voy a vivir 3.000 años más y 3.000 años más de aprendiz. Siempre eres aprendiz. En el momento que en esta profesión pierdes la humildad, te pones techo, y en el momento que te pones techo, te mueres como cocinero. Pastelero, heladero, panadero, lo que queráis, bombonero, da igual. Pero es una profesión súper bonita, y es súper bonito pasar por la vida, que tengas reconocimiento y que no seas tonto. Porque si no eres tonto, te sientes súper querido por todo el mundo. Venga, pues, venga, ahí, porque... Adelante. Buenos días, Martín. Te quería preguntar sobre un tema que se habla bastante hoy en día en la cocina y en los restaurantes, que es el tema de la sostenibilidad. ¿Son? La sostenibilidad. Sí. ¿No? De cómo podemos educar a las nuevas generaciones de gente de sala, cocineros. A ver, yo primero, a mí es que entraríamos en un debate increíble. A mí me da una pena increíble que el 85% de niños y de niñas comen solos. Y estamos hablando de equipos. El 85% de niños y de niñas, desgraciadamente, con todo el adelanto que hay, se han hecho un montón de cosas de pena. Una es esa. O sea, ¿qué educación nos dieron nuestros padres y nuestros abuelos a nuestros padres? El producto cercano, tal, tal. No nos quejemos de que el hijo del pescador no quiere ir al barco, de que el hijo del ganadero no quiere ir, que el hijo del pastor... Hay que trabajar con el de alrededor de donde estás, pero te voy a decir cosas con sentido común, de no volveros locos. Pero es que son formas y maneras que las traemos de las generaciones anteriores, y que eso, no sé yo quién ha cometido la torpeza, pues gente interesada. Pero qué mejor que le vea sonriendo al campesino, al pescador, al recolector de setas, o al ganadero, que se agrieta las manos para que tú tengas la cesta de la compra que tienes, y sin ellos tú no estarías aquí. Yo sin esa gente cercana, todos los caseros de alrededor, todos los ganaderos, todos los pescadores, sin esa gente cercana que trabaja y se deja la piel igual que yo, para que yo sea feliz cuando recibo los productos en mi casa, si yo no hubiese hecho eso, hoy no estaba sentado. En mi país, en mi tierra, ser cocinero es súper importante. Yo conozco un montón de grandes cocineros, amigos míos, donde están trabajando, que son unos profesionales del copón, y que están trabajando en países donde ser cocinero es nada. Y a mí me dan una pena terrible. Pero nosotros, que tenemos suerte, tú te imaginas que la gente que tú eres emprendedor y abres un restaurante, como todos hemos hecho. Y desde la humildad te digo, la gente, a mí, los primeros que me llenan el bodegón cuando yo, con 20 años, retiro a mi madre y a mi tía, es la gente de al lado, el de alrededor. ¿Me entiendes? Llámale kilómetro cero. ¿Me entiendes? Había un mercado donde podías hacer la compra mediodía y tarde-noche. Entonces, ¿tú te imaginas que tendríamos clientes que gastan el dinero fuera y no van a tu casa, que estás al lado de donde él duerme o donde él desayuna? Seríamos súper injustos. Pues los cocineros que no son capaces de ver esa suerte que tienen de tener los productores cercanos, de esa gente que tiene una profesionalidad increíble para ser capaces de traerte esas joyas gastronómicas a tu casa, si no somos capaces de ver eso, pues yo suelo decir que yo suelo hacer anuncios para Once, pero que veo un montón. Entonces hay que ser buena gente, y no hay derecho de que, primero, por sostenibilidad, pero segundo, por calidad profesional de cocinero, y tercero, por ser personas auténticas,
Nadie nos tenía que empujar para hacer eso. Eso lo hacían tus abuelos, los míos, tal. Y estaba ahí una generación titubeante, y en la cocina no hay que titubear, hay que tener garrote. Venga, pues... Escucharme bien, el libro mejor escrito de la cocina en San Sebastián, sin duda lo ha escrito la naturaleza. Si tú estás en San Sebastián, si tú estás en Cádiz, el libro mejor escrito en Cádiz lo ha escrito la naturaleza. Meter eso a vosotros y a todos los alumnos que tengáis de por vida. Y eso hay que leerlo todas las mañanas o todas las noches antes de iros a la cama o antes de hacer los pedidos. Venga, pues ahora sí que nos tenemos que ir porque es la hora que nos habían mandado. Aprovechar si alguien quiere una última oportunidad y si no ya levantamos aquí el campamento. Ya. A mí lo que sí quisiera deciros, desde un cocinero un poco vergonzoso, deciros que os tenemos una admiración increíble y que lo que estáis haciendo para nosotros es lo que hubiésemos soñado. O sea, es que yo ni soñando hubiese imaginado que un día en la ciudad gastronómica del mundo, que es San Sebastián, tendríamos un Basculinari con la mejor gente del mundo, que sois vosotros. Tenerlo súper claro, que no es que queremos estar cercano a vosotros, no, os admiramos lo que no os imagináis. Y tenéis unos profesorazos increíbles y han cambiado el mundo de la cocina. Vosotros cuando estáis en la cocina avanzáis a pasos mucho más agigantados de lo que yo hacía. Y hacerme caso. Nada tiene que ver lo que hacéis vosotros con lo que hacía yo. Sois infinitas veces mejores que yo. Garrote, un aplauso. Con eso nos quedamos. Un aplauso, Martín. Es que